condicionantes que esa comunidad, esa región, ese contexto está ubicado, o sea, Está ubicado, sí. de la escuela, ¿sí? Bien. Ahí está. Esa sería la comparación, o esa sería la analogía que se podría trazar con el texto de Santos. Con el texto. Sí, Uh-huh. sí. Profe, Sí. Profe, una consulta, ¿puede ser? Sí. Yo quisiera saber en qué año, en qué contexto histórico escribe por un frase que dice: los nuevos sistemas de objetos se ponen a disposición de las fuerzas sociales más poderosas, cuando no son deliberadamente producidos para su ejercicio. O sea, quisiera saber cuáles son esas fuerzas sociales, en qué contexto histórico está escribiendo el autor. Bueno, él estudia, eso lo dice Santos, perdóname porque no estoy leyendo el texto que vos que lo estás leyendo. Decime si eso lo dice Santos o lo dice, o cita, porque viste que él cita muchos autores, ¿no? O lo cita al otro autor. No, creo que lo dice él. Bueno. El párrafo empieza en cada momento, sí. Bueno, Santos está muy preocupado cuando hace todos sus estudios y sus investigaciones por los problemas sociales en la segunda mitad del siglo XX, con el tema de la globalización y con los países del tercer mundo, ¿sí? Por eso hace referencia, y si querés leerlo de nuevo para refrescar, a ver, porque así refresco yo también, ¿no? Porque no lo estoy leyendo acá. Decime por favor, si podés leer de nuevo. Dale. La frase dice: los nuevos sistemas de objetos se ponen a disposición de las fuerzas sociales más poderosas cuando no son deliberadamente producidos para su ejercicio. Bien, fíjense, a ver, traigo cualquier ejemplo que se me ocurre ahora y en este momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, distintos organismos internacionales hacen aportes para la educación, sobre todo en países del tercer mundo, cómo la educación va tomando de estos, o sea, hacen aportes económicos, ¿no? Puramente económicos, pero con intereses, ¿no? Y entonces, cómo estos aportes económicos y estos intereses son vertidos en las distintas situaciones educativas y, por ejemplo, tenemos un ejemplo que son las pruebas de evaluación estandarizadas, ¿no? Que responden a otros intereses que no son los educativos y que dan resultados, quién sabe para qué, porque no son todavía ni significativos para lo que en el país, en la región o en las distintas regiones, hasta de la República Argentina, sucede con la educación. ¿Sí? Son pruebas estandarizadas que vienen de afuera por intereses internacionales y sobre todo por estos poderes económicos que hacen aportes a la educación, hacen aportes económicos a los países, y acá hago un alto. Fíjense que recién dije que Santos estaba preocupado por los países del tercer mundo y la educación de esos países también, ¿no es cierto? Entonces, estos objetos podríamos decir que son, por ejemplo, un ejemplo de estas, a lo que hace mención Santos en el texto en relación a estos poderes económicos que, bueno, hacen aportes, pero también piden cuestiones que no tienen nada que ver con las distintas regiones. No sé si fui clara. ¿Fui clara? Sí, profe, se entiende cuando, por ejemplo, se dice que tenemos que parecernos a tal país en educación que capaz que tiene un grado de desarrollo mucho más avanzado y demás, o en otras materias no han hablado de no sé si en algún periodo histórico del país lo que fue
ejemplo, la empresa, digamos, para, tomar mucho del modelo empresarial en la escuela y demás, va por ese lado, me parece. Sí, sí, Hernán. Y bueno, y Santos estaba muy preocupado en esos estudios. Por eso también, acá me meto en la geografía, que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero me va a meter igual. En esos estudios que hace, él, o sea, él provoca este cambio en el estudio de la geografía. Antes la geografía se estudiaba por estadísticas. O sea, por ejemplo, este río tiene este caudal de agua, pasa por estas provincias y desemboca en el río de la Plata. Qué sé yo, y el río de la Plata desemboca en el océano Atlántico. Bueno, doy un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda este cambio, porque ustedes no estudiaron esa geografía, ustedes estudiaron ya la geografía nueva, digamos, espero. Él, ¿qué hace? Estudia ese espacio de ese río, cómo el hombre interviene con empresas hidroeléctricas, cómo aprovechan el caudal y el caudal de ese río para provocar o para generar electricidad, y cómo las regiones, ese es el estudio, ¿sí?, que él hace y que él provoca en la geografía, ver las regiones, las comunidades. Por eso también habla del binomio naturaleza y cultura, ¿sí? Es difícil trasladar todo eso a una clase, pero si nosotros pensaríamos la clase desde ese lugar, desde ese espacio, no podríamos ya decir, hay una entrada en calor, hay un desarrollo y hay una vuelta a la calma. Por favor, no podríamos ir hablando en esos términos cuando hablamos de una clase en la escuela, porque estamos hablando de educación, y estamos hablando de educación física, y estamos posicionándonos en ciertas teorías, ¿sí? En ciertas teorías que por mi gusto no tienen que ver con el eficientismo, ni tampoco estoy hablando de un entrenamiento, pero el entrenamiento también tiene que ver. Podríamos, no me voy a meter en ese terreno porque no es ni la cátedra ni mi fuerte, pero también podríamos pensarlo en este sentido de la globalidad. ¿Mm? Comentarios, preguntas. Profe, Sí, quería aportar que en el sí, texto cuando se habla de la escuela debe enseñar, ¿no? sí. Quería aportar que el espacio y la comunicación es fundamental en la escuela debe enseñar, porque el espacio es un presente que de alguna manera proyecta hacia el futuro. Y la comunicación, por lo que entendí, en el espacio de la clase es entre los sujetos. Sí, entendiste bien. O sea, en este espacio la comunicación cobra privilegio, porque primero, no se aprende, o sea, nosotros, la escuela debe enseñar, digo, nosotros debemos enseñar educación física en la escuela, porque ese es ya va a terminar. Ese es la primera función que tenemos dentro de la escuela, enseñar. Y esta enseñanza, o sea, y esos aprendizajes que deseamos se adquieran, van a depender también de las voluntades de cada uno de los que están presentes. Tampoco nos aseguramos que haya aprendizaje realmente, pero sí anhelamos, sí lo deseamos, por eso la intencionalidad, ¿sí? Y ustedes también tienen que pensar en relación a esto que está diciendo Agustín, que si nosotros no enseñamos educación física en la escuela, posiblemente esos jóvenes adolescentes y esas jóvenes adolescentes nunca puedan aprender educación física, ¿sí?
Entonces, sí tiene que ver con una cuestión del presente, pero tiene que ver con una cuestión a futuro. Si nosotros y nosotras no enseñamos, en el futuro no van a tener esos conocimientos que deberíamos, o sea, esos alumnos y alumnas que ustedes tienen, en el futuro no van a tener esos conocimientos que nosotros y nosotras tenemos la obligación y el deber de enseñar dentro de la escuela, que son los de la educación física. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, María. Yo como que no me queda bien claro la postura de no estructurar la clase de educación física ante entrada en calor. Un poco lo vimos en prácticas 1, pero del todo no me quedó claro cuál es la propuesta, cómo planificamos más adelante, sé que no es el tema de la clase, pero cómo la abordás y no determinás cada paso o cada etapa de la supuesta clase. Claro. El tema es no cernirse a una estructura dada. Sí, por supuesto, como en cualquier clase, va a haber un inicio, va a haber un desarrollo y va a haber un cierre. El inicio puede ser pasar lista, el inicio puede ser una explicación, el inicio puede ser preguntas. Eso va a depender de la intencionalidad, del propósito y también del contenido que vayas a enseñar. Porque si mi clase, por ejemplo, es un torneo, o sea, esta clase es llevar adelante este torneo entre quinto A, B y C. El planteo de la clase no es el mismo que si yo voy a enseñar salto en largo a las 8 de la mañana con 2 grados de temperatura. El planteo no va a ser el mismo, porque también hay un cuerpo físico que va a intervenir en la clase y que hay que prepararlo para. O sea, hay una preparación, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. El torneo puede ser, el inicio no tiene por qué ser una entrada en calor. Entrada en calor, acá dice admitir, la entrada en calor lo vinculo con el eficientismo y con el deportivismo. ¿Por qué decir entrada en calor si yo no tengo frío cuando llego a la clase porque hoy están haciendo 32 grados de temperatura? ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguir con esa estructura y pensando la clase si tenemos esta visión del espacio y del paisaje de Santos? ¿Por qué no pensar en todo lo que dice Santos cuando pensamos la clase? ¿Sí? Y esta clase de torneo va a terminar cuando cada uno se vaya yendo, porque en realidad no va a haber un cierre en la clase esta que propongo, ¿sí? Termina el partido, termina el otro partido, y bueno, la próxima clase nos reuniremos para analizar lo que sucedió en ese torneo. Pero en esta clase no. Entonces, no hay 3 partes. ¿Sí? No hay 3 partes. Y la primera no dura 5 minutos y la otra dura 35 y la última dura 10. No, ¿por qué? ¿Sí? Ese es el sentido de la no estructura. Ese es el sentido de no pensarla de esta forma. ¿Sí? Ahora, si mi clase, como dije recién, es salto en largo, a las 8 de la mañana con 2 grados, y si al pibe no los hago justamente, no hago un acondicionamiento, una entrada en calor, como comúnmente se dice, y lo rompí, ¿sí? Entonces también tiene que saber por qué tiene que hacer todos esos ejercicios, o todas esas actividades, o todas esas tareas que le propongo, porque si no, pasa esto, lo lesiono, ¿sí? Entonces eso también cobra sentido dentro de la clase, que es justamente que interpreten el porqué de lo que hacen o dejan de hacer, ¿sí? En este sentido es que proponemos romper con esas estructuras para pensar la clase escolar, ¿sí? Para pensarla desde otro lugar. Eso no quiere decir que si tienen que hacer un plan de clase, lo propongan desde ese lugar. ¿Sí? Sí, sí, qué difícil igual, o sea, sé que es posible, obviamente, y que la postura, por lo general, de la carrera es otra, pero qué fuerte la estructura del tecnicismo, ¿no? Cómo ha marcado la estructura de la clase,
que hoy estamos en quinto y todavía vos decís, lo hago por acá,